pasando y lo hacemos online. También lo veréis en el post, más info de este evento. Nada más, Ana, adelante. Bueno, pues voy a presentar, es para mí un honor presentar a unos excepcionales y prestigiosos ponentes que son Carlos Lacaci y Adriana Delgado. Ambos son socios de Lacaci Delgado Abogados. Y bueno, para que les conozcáis mejor a cada uno de ellos, voy a describir los aspectos más relevantes de su actividad profesional. Empezamos por Carlos Lacaci. Él es abogado ejerciente del ICAM, socio director del despacho que referencié anteriormente, consultor especializado en diferentes sectores como la restauración o el hospitalario, colaborador habitual en diferentes medios de comunicación, seguro que le habéis visto en Antena 3, La Sexta, Radio Cope. También es autor de numerosas publicaciones que recomiendo que leáis, miembro del comité organizador del World Law Congress y un sinfín de cargos y actividades adicionales que, bueno, podéis conocer mejor a través de sus redes. Le podéis buscar por @lacaciabogado. Repito, @lacaciabogado. Además, está muy activo y estará encantado de conoceros a vosotros. Y, bueno, por su parte, Adriana Delgado es abogada ejerciente del ICAM y del ICA. También es socia del despacho Lacaci y Delgado Abogados y es abogada ejerciente del turno de oficio. También colabora en diferentes medios, entre otros, pues Canal 24 Horas de TVE, Antena 3, Radio María, seguro que lo habéis escuchado o visto. Y, bueno, por supuesto, también es una gran ponente y profesora en distintas instituciones y autora de numerosas publicaciones. Bueno, podéis saber más de ella a través de su Twitter, que es @delgadoabogada. Repito, Delgado Abogada. Y, bueno, pues sin más dilación arrancamos el taller Situación jurídica de arrendadores y arrendatarios tras el estado de alarma. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Ana Puerto, por tu presentación y tus cariñosas palabras. Queremos dar comienzo al taller agradeciendo también, que duda cabe, a AJA Madrid, a la Asociación Jóvenes Abogados de Madrid y a Derecho Práctico, cuya organización la verdad es que está siendo imprescindible para llevar a cabo hoy en día en este contexto de crisis sanitaria que lamentablemente vamos padeciendo, pues estos talleres tan interesantes utilizando las herramientas digitales, ¿no? Igualmente a los patrocinadores también nuestro agradecimiento. Y por supuesto a todos los asistentes que hoy nos estáis, bueno, pues al otro lado de la pantalla observando y interesados en lo que aquí vamos a decir. Os agradecemos mucho vuestro tiempo y bueno, pues esperemos que os resulte de interés el taller que vamos a comenzar. Bien, para centrar un poco el contexto, lógicamente hay que situarlo en la actual crisis sanitaria que padecemos en España y en el resto del mundo, a consecuencia del ya famoso, tristemente famoso virus COVID-19. Ha tenido un impacto y está teniendo un impacto de salud que de duda cabe, pero no solo en la crisis sanitaria, también está acentuando una crisis económica en todo el mundo y especialmente nos está azotando con fuerza también en España. Hay que decir que dentro de esta crisis económica las relaciones contractuales se están viendo afectadas y es aquí, en este punto y centrándonos en los contratos de arrendamiento, donde vamos a tratar la temática de hoy. Las líneas fundamentales, y hago un pequeño esquema de lo que vamos a tratar, pues partirá primero de una aproximación jurídico-normativa sobre los contratos de arrendamiento, el concepto y régimen jurídico, haciendo especial mención a lo que es el arrendamiento de cosas, donde está situado a su vez el arrendamiento de vivienda o de uso diferente de vivienda, los elementos personales de esta figura jurídica y sus caracteres. Posteriormente, Adriana Delgado, la abogada, nos va a dar luz a lo que dicen los reales decretos que el Gobierno ha ido normatizando en cuanto a las ayudas para arrendamientos de vivienda y de uso distinto de vivienda. Posteriormente hablaremos también de el estudio de aplicación de un principio jurisprudencial que hoy en día es la clave de bóveda y que viene a dar o pretende venir a dar solución a muchos de estos problemas, que es la conocida cláusula rebus sic stantibus, que posibilitará en cierta medida y allí donde se pueda justificar y donde los tribunales y los jueces, en caso de judicializarse, vengan a estimar,
pues la alteración sobrevenida de las circunstancias concurrentes a la rotura por un equilibrio económico del contrato y, por tanto, posibilitaría su suspensión, modificación o resolución del mismo, ¿no? Bien es cierto que cuando ese equilibrio económico del contrato haya puesto a una de las partes en una imposibilidad o haya hecho muy gravoso su cumplimiento. Este principio de aplicación ya vamos a dar un matiz, y es que viene a ser una excepción del brocardo consagrado de que los acuerdos entre las partes están para cumplirse, ¿no? El pacta sunt servanda del artículo 1258 del Código Civil, cuál es que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, dice este artículo, al uso o a la ley. Finalmente, haremos unas conclusiones de todo lo que hemos comentado y también les recomendaremos unas fuentes legislativas y jurisprudenciales que creemos que va a ser de interés para su uso práctico. Bien, pues sin más, vamos a tratar sobre el primer punto, que es la aproximación jurídica de los contratos de arrendamiento. Básicamente, queremos fijar la foto de dónde queda regulado en el Código Civil, dentro del libro cuarto, las obligaciones y contratos. El artículo 1542 dice que el arrendamiento puede ser de cosas, de obras o de servicios. Nos vamos a detener en el siguiente artículo, en el 1543 del Código Civil, donde nos dice que el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de la misma por un tiempo determinado o precio cierto. Además del Código Civil, lógicamente, tendremos que prestar especial atención a la legislación especial que se regula por la Ley 29/1994 sobre arrendamientos urbanos, que comprende la vivienda y la edificación para uso distinto de vivienda. Y al fin también habrá que hacer alguna mención a la legislación especial de los arrendamientos rústicos de la Ley 49/2003 de 26 de noviembre. Todas estas figuras de arrendamientos presentan caracteres comunes, y es que se trata de contratos consensuales, onerosos y de ejecución continuada, de tracto sucesivo, no de tracto único, como luego veremos. La aproximación jurídica a los contratos en cuanto a arrendador y arrendamiento a nivel jurídico, ya hemos mencionado el artículo 1543, que define el contrato de arrendamiento de cosas como aquel por el cual una de las partes, el arrendador, se obliga a dar a otra, el arrendatario, el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. En esta parte de la derecha de la diapositiva tienen ustedes un esquema simple donde un arrendador, propietario de un bien inmueble, pues cede el uso o el goce de este inmueble a su vez al arrendatario, que paga por ello el precio cierto y por un tiempo determinado. Bien, lo que hay que también indicar es que el artículo 1550 del Código Civil permite el subarrendamiento, puesto que el arrendamiento de cosas es un derecho no personalísimo, por tanto puede ser transmisible. Bien, ¿cuáles serían los caracteres del arrendamiento de cosas? Vamos a ir de forma casi fotográfica diciendo pues las principales, ¿no? Se trata de contrato consensual, puesto que se perfecciona por el mero consentimiento y sin especiales exigencias de forma de entregar la cosa propia de los contratos formales o reales. De ello se diferencia. Así, el artículo 1258, que antes hacíamos ya mención, dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde ese momento se obligan las partes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, fueran conformes a la buena fe, al uso y a la ley. También del 1278 al 1280, el 1288 de 1278 del Código Civil, nos dice que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Todos estos artículos que ahora estoy mencionando los pondremos luego al final de la presentación en base a las conclusiones, mediante esa cláusula de flexibilización que va a ser la cláusula rebus, un poco para ver cómo podremos, no obstante el pacta sunt servanda, poder modificar esa cláusula, ¿no? O ese citado artículo de obligado cumplimiento.
También estaríamos diciendo que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, es inalarmático, es decir, supone obligaciones recíprocas o correlativas que sirven mutuamente de causa. Por una parte, ya decimos, el propietario o arrendador se obliga a ceder el goce o uso de la cosa y el arrendatario a pagar el precio cierto por ese uso o goce. El artículo 1124 dice que se facultaría a resolver de las obligaciones, se entiende implícita de las recíprocas, para el caso en que uno de los obligados no cumpliere lo que incumbe y que el perjudicado, en ese caso, podría escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y el abono de intereses en ambos casos. También podría pedir incluso la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. Dice este artículo, prosigue diciendo que en ese caso el tribunal decretará la resolución que se reclame. Bien, en este caso, luego lo veremos, está haciendo mención a la causa de fuerza mayor sobrevenida que pudiera también introducirse en cuanto a ese devenir del contrato. Bien, por último, hablaríamos que son contratos onerosos. El contrato de arrendamiento media una prestación de contraprestación de valor patrimonial, no es gratuito. El arrendador entrega la cosa y mantiene al arrendatario en la posesión de la misma a cambio del precio que recibe y el arrendatario pues tiene la obligación de pagar el precio, ¿no? Es traslativo, pero es traslativo del uso o goce de la cosa y no del dominio, ¿de acuerdo? Y son de tracto sucesivo y de carácter temporal frente a los de tracto único, como pudiera ser un contrato de compra-venta. El contrato de arrendamiento, al ser concertado por tiempo determinado, prescribe el 1543 del Código Civil, por lo tanto, no cabría el contrato de arrendamiento indefinido o perpetuo. Bien. Los elementos personales, pues el arrendador y el arrendatario en esa figura, en ese esquema que ya vimos, que lo señala y lo indica el artículo 1546 del Código Civil. Y en cuanto a la capacidad de las partes, pues se requiere la capacidad general de contratar, es decir, no son de aplicación las normas generales del artículo, son de aplicación, perdón, las normas generales del artículo 1261 y siguientes del Código Civil. Es el arrendador, finalmente, quien se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio, y la otra parte, el arrendatario, quien adquiriría el uso de la cosa, el derecho a la obra o el servicio que se obligara a pagar. Bien, hasta aquí una breve, digamos, acercamiento, fotografía jurídica de lo que es esta figura de arrendamientos. Y ahora voy a dar la palabra a mi compañera Adriana Delgado, que nos va a hablar sobre los reales decretos que hasta el momento se han declarado conforme a lo que viene siendo las medidas urgentes para el uso de vivienda o el uso diferente de vivienda respecto al contrato de arrendamientos. Adriana. Pues bien, ¿qué persiguen las medidas urgentes y complementarias en el ámbito social y económico frente al COVID-19 del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo respecto a los arrendamientos de vivienda? Pues básicamente lo que persiguen estas medidas es dar respuesta a la situación de los arrendatarios que hayan podido incurrir en especial vulnerabilidad por esta expansión del COVID-19. También lo que buscan estas medidas es un equilibrio, es decir, que el hecho de resolver la situación en la que se vea el arrendatario de vulnerabilidad tampoco suponga el traslado de esta vulnerabilidad a su vez al arrendador. Y, lógicamente, buscan movilizar los recursos que sean necesarios para ello. Ahora bien, ¿en qué consisten estas medidas? Pues, básicamente, lo que tenemos es la posibilidad de suspensión del procedimiento de desahucio y de lanzamiento en el caso de los arrendatarios que sean hogares que estén en esa situación de especial vulnerabilidad y que no tengan alternativa habitacional. La posibilidad de una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, la posibilidad de una moratoria y también un programa de ayudas al alquiler.
Concretamente, esta primera medida que hemos mencionado, que es la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos cuando nos encontremos ante arrendatarios que incurran en esta situación de especial vulnerabilidad, ¿en qué consiste? Bueno, pues al respecto tenemos que decir que se trata de una medida de carácter procesal y que lógicamente concurre cuando el arrendatario se encuentre en un procedimiento de desahucio de vivienda habitual, esté demandado. Entonces, una vez que se levanten los plazos y los términos procesales, que ya sabemos que va a ser el próximo 4 de junio, el arrendatario podrá solicitar al letrado de la Administración de Justicia esa suspensión, pero tendrá que acreditar que efectivamente se encuentra en esa situación de vulnerabilidad documentalmente, como ya explicaremos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que esa suspensión se produzca cuando ya se haya dado traslado de la demanda de desahucio. Nos encontremos en plazo pues, para contestar a la demanda, para oponernos, para enervar la acción. O puede ocurrir que esa suspensión se produzca antes de la celebración de la vista o antes de lanzamiento. Esta suspensión podrá tener lugar hasta en un plazo de 6 meses desde que entró en vigor este Real Decreto. Bueno, pues estamos diciendo que es de 31 de marzo. Se publicó el día 1 en el Boletín Oficial del Estado y el día 2 de abril fue cuando entró en vigor. Por tanto, hasta el 2 de octubre se podrá producir esta suspensión en el procedimiento de desahucio. Ahora bien, tenemos que mencionar que de la lectura del precepto no queda claro si ese periodo de 6 meses concurriría o se podría extender hasta el 2 de octubre en el caso de que la suspensión se produjera antes de lanzamiento. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que el arrendador a su vez pues, se encuentre en esa situación de vulnerabilidad, lo que también tendrá que poner en conocimiento del letrado de la Administración de Justicia y, como vamos a ver, acreditarlo documentalmente. ¿Qué hace el letrado de la Administración de Justicia? Pues entra a valorar si efectivamente concurre esa situación de especial vulnerabilidad, que por otro lado se recoge o es una condición que está estipulada en el artículo 5 de este Real Decreto. Da parte a los servicios sociales, estos emiten informe respecto a las medidas que deban adoptarse y con dichas medidas pues, se podrá ponderar cuál es el periodo de suspensión que procede. Ahora bien, ¿cómo se acredita esta situación de especial vulnerabilidad? Bueno, pues ya adelantaba que se encuentra recogida esta condición en el artículo 5 de este Real Decreto. Básicamente, ¿qué implica esta condición? Bueno, pues son personas que podemos decir que se ven en una situación vulnerable, ¿no? Económicamente, estos arrendatarios, bueno, pues porque se hayan visto en una situación de desempleo, en un ERTE o porque hayan visto reducida su jornada por motivos de cuidado o circunstancias similares que al final supongan una reducción de los ingresos, una reducción sustancial de los ingresos, pero de la unidad familiar. ¿Vale? Entonces, esta reducción sustancial de los ingresos, en términos generales, porque está recogido en el artículo 5, ¿no? Podéis leerlo despacio, pero se pondera en relación con el IPREM, ¿no? Que no supere 3 veces el IPREM en términos generales, y como nos estamos refiriendo a la unidad familiar,
Bueno, pues dependiendo de los hijos que tengan a cargo o de las personas mayores de 65 años que forman parte de esa unidad familiar, pues se aplicarán unos factores de corrección u otros, e incluso este límite del IPREM, que ahora está en unos 500 y pico euros al mes, variará si algún miembro de la unidad familiar o incluso el propio arrendatario pues concurre o tiene una situación de dependencia o de incapacidad reconocida que le permita ejercer una actividad laboral. Aquí pues surgen dudas, ¿no? Porque cualquier actividad laboral o la que venía desarrollando hasta entonces. Pero es que además, para que se produzca esta situación de especial vulnerabilidad, estos ingresos que se han visto reducidos en la unidad familiar supondrán un 35% o más esta reducción respecto a lo que se tenga que pagar de renta y de suministros. ¿A qué suministros se refiere el Real Decreto? Pues, por ejemplo, la luz, la electricidad, el agua, etcétera. Bueno, pues en términos generales, esto es lo que recoge el Real Decreto respecto a lo que supone esta condición de especial vulnerabilidad del arrendatario que se requiere para acogerse a esta medida. Además, el artículo 6 del Real Decreto nos indica la documentación que es necesaria para poder acreditarla. Entonces, lógicamente, pues dentro de esa documentación, el libro de familia, el empadronamiento, el reconocimiento de esa dependencia o de esa incapacidad, etcétera. Todo eso está en el artículo 6 del Real Decreto. Y aprovecho ya para mencionar que en caso de que realmente no haya concurrido esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Y se acceda a estas medidas, a esta medida procesal o a las otras medidas que ya veremos que son de carácter sustantivo de forma fraudulenta, pues lógicamente el arrendatario tendrá que responder de los daños y perjuicios que haya ocasionado, además de otras responsabilidades de las que pueda concurrir y, en su caso, pues devolver las ayudas económicas que haya percibido. También, como decimos que esta vulnerabilidad tiene que producirse como consecuencia pues de la expansión del COVID-19, pues lógicamente la reducción de los ingresos se computará en el mes anterior a que se haga. Concretamente, recoge el artículo 5 la solicitud de moratoria, que analizaremos más adelante, pero bueno, puede ser la suspensión o el préstamo o la medida a la que se trate de acceder. Ahora bien, otra de las medidas, que ya esta es de carácter sustantivo, se refiere a la posibilidad de prórroga de los contratos de arrendamiento en el caso de que se trate de viviendas, ¿no? Se trata, ya no nos referimos a aquellos arrendatarios que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, sino que son todos aquellos contratos de arrendamientos que se puedan acoger a la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94 y que concretamente venzan, bien pues porque ha llegado el término o el periodo de prórroga obligatorio desde que entró en vigor este Real Decreto, es decir, desde el 2 de abril hasta 2 meses desde que finalice el estado de alarma. Bueno, pues en este caso, el arrendatario lo que tendrá que hacer es solicitar esta prórroga de carácter extraordinario al arrendador, que es por un periodo de 6 meses, y el arrendador, en principio, también es complicada la lectura de ese precepto, pero entendemos que sí, que deberá conceder dicha prórroga. Pero bueno, da lugar a confusión la lectura del precepto y no está claro la obligatoriedad que tenga, salvo que lógicamente pues se alcanza un acuerdo en otros términos. Otra de las medidas, de nuevo de carácter sustantivo, se refiere a las moratorias. Bueno, pues ya hemos dicho
que tenemos los arrendatarios que pueden incurrir en esta situación de especial vulnerabilidad a condición que recoge el artículo 5 de Real Decreto. Bueno, pues además en la moratoria tenemos que saber frente a qué arrendador nos encontramos. Es decir, puede ser un arrendador que podemos llamar gran arrendador o el resto de arrendadores. Bueno, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Qué figura es esa del gran arrendador? Pues es una empresa o entidad pública de vivienda o gran tenedor. Y este gran tenedor puede ser persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o de más de 1.500 metros de superficie, de 1.500 metros cuadrados de superficie construida. Otra duda que nos surge al respecto, titular, bueno, pues lo lógico es entender los casos de titularidad plena, es decir, que si estuviéramos ante un usufructo, una nuda propiedad, pues, o incluso casos de cotitularidad, pues no las tendríamos en cuenta respecto al cómputo de esos 10 inmuebles y si estamos ante un gran tenedor. ¿Qué ocurre? Entonces, si estamos ante lo que hemos llamado un gran arrendador, que como decimos es esa empresa, entidad pública de vivienda o gran tenedor. Bueno, pues el arrendatario tendrá que solicitar esta moratoria y el arrendador en un plazo de 7 días laborables tendrá que ofrecerle una de las dos opciones, o bien la reducción de la renta en un 50% durante el estado de alarma y hasta un periodo de 4 meses. Nosotros entendemos que una vez que finalice el estado de alarma, pues computarán esos 4 meses, pero de nuevo esta lectura es confusa y cabe interpretar que esos 4 meses se entienden dentro del periodo de estado de alarma, o bien podrá ofrecer la posibilidad de una moratoria, que es una moratoria automática que se prorroga mes a mes y de nuevo pues que se podrá extender durante un periodo de 4 meses, según entendemos, una vez que finalice el estado de alarma. Esta confusión se debe a que el precepto respecto a la moratoria dice que en ningún caso, en todo caso, se podrá superar esos 4 meses, de ahí la confusión respecto a este cómputo. ¿Qué ocurre entonces con la renta que se ha visto aplazada, ¿no? Esa deuda? Bueno, pues que se podrá fraccionar durante un periodo de 3 años o el que reste vigencia el contrato sin que se penalice ni haya intereses. Lógicamente, pues si se resuelve el contrato o hay un desistimiento unilateral, pues se tendrá que liquidar esa deuda, ¿no? que ha sido fraccionada. Entonces, respecto al resto de arrendadores, es decir, que no son lo que hemos llamado gran arrendador, de nuevo el arrendatario tendrá que solicitar esa moratoria y el arrendador le dará respuesta en un plazo de 7 días laborables. ¿Qué le puede ofrecer? Bueno, pues le puede ofrecer un aplazamiento, un fraccionamiento, una rebaja de la renta o cualquier otra alternativa al respecto. Pero bueno, en este caso no está obligado y puede ocurrir que no le ofrezca ni fraccionamiento, ni aplazamiento, ni rebaja de la renta, pero sin embargo, como estamos en el caso de arrendatarios que incurren en esa situación de especial vulnerabilidad, podrá acceder al programa de ayudas de alquiler. Vale, respecto al programa de ayudas de alquiler. En la siguiente. Aquí. Vale. Antes de comentar el programa de ayudas de alquiler, esta moratoria que acabo de explicar, se me ha olvidado mencionar que es muy importante y además es similar en el Real Decreto que voy a comentar posteriormente, que es el Real Decreto 15/2020 para locales de negocios,
que ha de solicitarse en el plazo de un mes desde que entró en vigor el Real Decreto y que es un plazo que en principio es reclusivo, ¿no? Computado, por tanto, desde el 2 de abril, que para eso será interesante la cláusula rebus, que más adelante va a explicar mi compañero Carlos. Bueno, ahora concretamente respecto a otra de las medidas que, como ya adelantaba, ese programa de ayudas al alquiler, se recoge en el artículo 9 y 10 de este Real Decreto 11/2020. Y básicamente lo que se recoge en el artículo 9 del Real Decreto es un préstamo ICO que puede devolverse en un plazo de 6 meses y se puede prorrogar ese periodo de 6 años. Un plazo de 6 años, perdón, he dicho 6 meses, de 6 años y se puede prorrogar ese plazo de devolución durante otros 4 años más. Es un préstamo que además tiene carácter finalista, es decir, que se concede para el pago de la renta y exclusivamente el pago de la renta. Aquí no se refiere a los suministros que antes hemos mencionado y, de nuevo, como ya referíamos, cuando estemos en el caso de arrendatarios que incurran en esta situación de especial vulnerabilidad. Luego, el artículo 10 de Real Decreto se refiere a ayudas económicas de asignación directa y esto ocurre pues, cuando ni siquiera, ¿no?, estos hogares vulnerables tienen la posibilidad de devolver el préstamo. Pues existe la posibilidad de esta ayuda económica directa, bueno, cuyas cuantías pues hemos dicho que es de, bueno, concretamente este artículo se refiere que puede ser con un máximo de 900 euros al mes. Hemos dicho que el préstamo a su vez se podrá conceder como máximo para cubrir la renta por un periodo de 6 meses. Bueno, pues hablamos de una cuantía de 5.400 euros al mes. Y mencionar cuantía máxima, eso es. En cuanto al artículo 11 de Real Decreto, hacer una mención rápida, se refiere a una alternativa habitacional que es prácticamente la proporción de un hogar para personas que, de nuevo, se encuentran en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, personas sin hogar, arrendatarios que estén en un procedimiento de desahucio de vivienda habitual y, bueno, pues que se encuentra regulado en orden ministerial. Entonces, bueno, pues a este respecto únicamente hacer una mención rápida. ¿Qué otro Real Decreto tenemos? Bueno, pues es el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril y este es respecto a los, ya hasta ahora hemos referido las medidas para los arrendamientos de vivienda, es para los arrendamientos de locales de negocios. Me explico. ¿Qué ha ocurrido con la expansión del COVID-19? Pues que ha habido muchas actividades económicas que se han visto o bien reducidas drásticamente o incluso suspendidas y muchos autónomos y pymes se encuentran con la tesitura no únicamente de no hacer frente al pago del alquiler de su local, sino con que ni siquiera tenga continuidad su negocio. Y entonces estos arrendamientos de locales de negocios son los que se llaman de uso distinto de vivienda y también este Real Decreto se refiere a los arrendamientos de industria, que es una figura que ha quedado ya un poco arcaica. ¿Cuáles son estas medidas que recoge Real Decreto 15/2020 que entró en vigor 2 días después? Bueno, pues básicamente se trata del acceso a una moratoria automática, ¿no? Y de nuevo tenemos que saber si nos encontramos ante un arrendador que sea, como hemos definido anteriormente, gran arrendador, ¿no? Es decir, empresa o entidad pública de vivienda o persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o de más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida. Bueno, pues es la misma, se regula de forma equivalente al Real Decreto que explicaba anteriormente. Entonces, en el caso de que estemos ante lo que estamos llamando
un gran arrendador, el arrendatario podrá pedir el acceso o podrá solicitar esta moratoria automática, que de nuevo tendrá, bueno, regirá o se aplicará durante el estado de alarma, sin que puedan superarse los 4 meses. Aquí somos partidarios de interpretar que una vez que finalice el estado de alarma, la moratoria a la que se tiene acceso de forma automática no podrá superar esos 4 meses, pero como explicaba, es interpretable y se puede entender igualmente de la literalidad, ¿no?, de este precepto, que esos 4 meses se aplican dentro de la vigencia del estado de alarma. ¿Qué ocurre con esa renta, ¿no?, esa deuda que ha quedado aplazada? Bueno, pues de nuevo se fraccionará sin penalización ni intereses, ya en un periodo de 2 años, de 3 años, como en el anterior Real Decreto, sino que en este caso en un periodo de 2 años. ¿Y qué ocurre entonces si estamos ante un arrendador que no sea lo que hemos llamado un gran arrendador, que es el resto de los arrendadores? Pues el arrendatario tendrá la posibilidad de solicitar nuevamente esta moratoria y, lógicamente, el arrendador, al igual que ocurría en los arrendamientos de vivienda, pues podrá darle la opción o las condiciones de un aplazamiento, de un fraccionamiento, de una reducción de la renta o cualquier otro acuerdo que pudiera serle favorable en estos términos al arrendatario, pero bueno, no está obligado a hacerlo. Sí que es interesante lo que se refiere en cuanto a la fianza, que no está claro también tal y cómo está escrito este precepto, porque también recoge este Real Decreto que en el caso de los otros arrendadores, que no sean grandes arrendadores ni gran tenedor, el arrendatario, sin embargo, podrá acordar o podrá acordarse disponer de la fianza para el pago de la renta. Entonces, no sabemos hasta qué punto el que se pueda disponer de la fianza tiene un carácter obligatorio o si es un acuerdo, porque además luego dice este precepto que en el plazo de 1 año desde que se alcance ese acuerdo tendrá que devolverse la misma. Luego surgen dudas porque, bueno, ya sabemos que la fianza es de depósito obligatorio, ¿no?, en el caso de Madrid, en el INIMA, en otros organismos, en otras comunidades. Entonces, bueno, realmente el arrendador no es un gran tenedor, no es un gran arrendador y, sin embargo, de alguna manera, en caso de que se interprete que la disposición de esa fianza ha de concederse para el pago de la renta, pues se le está forzando también a una moratoria y tampoco sabemos si una vez que se devuelva esa fianza se tendrá que depositar nuevamente o de qué forma ha de gestionarse. Ahora bien, nos estamos refiriendo a autónomos y pymes que se vean afectados por la expansión del COVID-19. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues básicamente en que o bien haya cesado, se haya visto suspendida su actividad o reducida su facturación. ¿Y cómo se acredita esto? Bueno, pues con certificado de la Administración Tributaria competente a nivel estatal o autonómico o bueno, con la contabilidad, es decir, el arrendador puede exigir al arrendatario tener acceso a su contabilidad, lo que es contradictorio porque ya sabemos que, según estipula el Código de Comercio, la contabilidad es secreta y esto podría dar lugar a una cuestión de constitucionalidad. Y luego mencionar que esa reducción de la facturación se computa en el sentido de que respecto al mismo trimestre del año anterior, se haya reducido en un 75%, teniendo en cuenta el mes anterior a la solicitud, ¿no?, de esa moratoria. Antes de dar paso a mi compañero Carlos, una vez que ya he terminado con mi exposición en términos generales, pues
porque lógicamente los reales decretos son mucho más detallados, es interesante mencionar el hecho de que también en este Real Decreto, la exposición de motivos, se hace mención a la cláusula rebus, pero que sin embargo, según os explicará, no supone una regulación y tampoco es excluyente de la misma, porque lógicamente no puede haber una merma de los derechos del arrendatario. Mencionar, que creo que no lo he hecho, que además la moratoria de este Real Decreto, automática y obligatoria para el caso de lo que hemos llamado gran arrendador, de nuevo tendrá que solicitarse en el plazo de un mes desde que entró en vigor el Real Decreto, y que otra vez es un plazo preclusivo que habría terminado el pasado día 23, y por tanto es interesante el juego que da la cláusula rebus al respecto y que va a explicar el compañero. Pues efectivamente, muchas gracias, compañera, muchas gracias, Adriana. La verdad es que los articulados de los reales decretos que el Gobierno viene bueno, pues declarando, ¿no?, y viene regulando mediante órdenes también ministeriales, no son del todo claros o clarificantes, vamos a decir así, para las partes en un posible litigio, puesto que, como bien ha dicho Adriana, no resuelve la cuestión nuclear, cuál es la de ese juego de desequilibrios en los que hayan podido acabar estando tanto arrendador como arrendatario. No es una solución, digamos, total, ni mucho menos. Viene siendo un paraguas, un muro de contención, como medidas de ayudas, pero que además son muchas veces en base a las espaldas del propio arrendador. Son medidas muchas veces en cuanto a moratorias o suspensiones, pero no de cambios sustanciales de las estipulaciones contractuales que pudieran prevenir o que pudieran posibilitar, mejor dicho, que ese contrato no se resolviera, no acabe resolviéndose por imposibilidad sobrevenida y definitivamente que el arrendatario o los arrendatarios se vean en una crisis económica que no les permita seguir teniendo la actividad, y por tanto los reales decretos quedan cojos en esa parte a la que Adriana efectivamente se ha referido con tan buen detalle que ha hecho de estas ayudas que vienen así ordenadas en estos reales decretos. Bien, dicho esto, vamos ahora a hablar de la cláusula rebus, efectivamente, como medida entonces de flexibilidad de lo pactado por las partes, del pacta sunt servanda. Se trata, en principio, hay que decir, de una construcción doctrinal y jurisprudencial. En España no existe una regulación en ningún código, ni en el Código Civil, ni en otra legislación de este brocardo, de este aforismo, que sí la jurisprudencia ha venido contemplando a lo largo de la reciente historia e incluso lejana historia judicial. Pero en otros países de nuestro entorno, en la Unión Europea, como puede ser Francia, Portugal, Italia, Alemania o incluso en Holanda, sí que está ya regulado. También voy a partir de lo que sí que está más regulado a nivel supranacional, que es en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esta cláusula de flexibilidad, no denominada como tal rebus sic stantibus, pero sí como cláusula de flexibilidad, que se asimila muy bien a lo que estamos aquí llamando la cláusula rebus, ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la Unión Europea económica y monetaria. Recordemos que se utilizó, por ejemplo, para la creación del mecanismo de asistencia a los Estados miembros que permitían, mediante esta cláusula de flexibilidad, bueno, pues equilibrar cuando hubiera una situación sobrevenida de dificultades en cuanto a la balanza de pagos de los Estados miembros. Fue incluida, por tanto, por los propios padres de los tratados como reconocimiento, de hecho, de que sería imposible prever todas las contingencias que pudieran surgir a lo largo del proceso de integración de la Unión Europea. Permitía, por tanto, actuar en los ámbitos en los que los tratados no hubieran concedido explícitamente esas competencias y eran necesarias para alcanzar los objetivos fijados en el tratado y que no se rompiera, ¿no? Representaba, por tanto, un medio para adaptarse a los nuevos desafíos.
Nos recuerda todo esto, ¿verdad?, mucho a la situación actual que desgraciadamente estamos viviendo a consecuencia de esta crisis sanitaria por el COVID-19. Pues bien, en el Tratado de la Unión Europea, como digo, ya viene regulado, pero no así en la legislación a nivel interno en España. La cláusula rebus supone la flexibilización, ya decimos, por la que se persigue un reequilibrio de las prestaciones contractuales, pero no la resolución del contrato. Por tanto, igual que, o mejor dicho, separándose de los reales decretos donde todo parece indicar que las ayudas están destinadas a la parte de los arrendatarios, pudiéramos entender que como que son la parte más débil de la relación contractual, pero cargando todo el peso en la parte, entendemos, o muchas de estas ayudas del arrendador, que en algunos casos incluso de forma automática tiene que avenirse a esa ayuda que el gobierno no presta de forma directa, sino que acoge a espaldas, insisto, y carga al arrendador. La cláusula rebus no viene a decir esto. La cláusula rebus es precisamente un juego de reequilibrio entre las dos partes del contrato, entre el arrendador en este caso y el arrendatario, sin cargar más a una parte que otra. Por tanto, la cláusula rebus no persigue la exclusión del contrato, sino precisamente la supervivencia del mismo mediante un juego de equilibrios. Estaríamos hablando que es la excepción al artículo 2258 que dijimos al inicio de la exposición de este taller, cuando decíamos que el pacta sunt servanda, reflejado en este artículo del Código Civil, por el cual se decía que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza fueran conforme a la fe, a la buena fe, al uso o a la ley. Y si esto lo incardinamos también con el artículo 1091 del Código Civil, que dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de las mismas, pues la cláusula rebus podría venir a ser una excepción de este pacta sunt servanda porque habilitaría la revisión de un contrato, ojo, no siempre y en todo caso, sino cuando surgieran circunstancias extraordinarias, sobrevenidas e imprevisibles, esta es la clave de bóveda, e imprevisibles que no existieran en el momento de su suscripción. En consecuencia, las prestaciones de algunas estipulaciones pudieran devenir excesivamente gravosas, ¿no?, u onerosas, y entonces ahí sí correría riesgo la existencia y que el contrato pudiera seguir vivo, ¿no?, por ese desequilibrio tan importante. Para hablar de la cláusula rebus tenemos que acudir, como hemos dicho, a lo que ha ido trazando, a lo que ha ido caracterizando la jurisprudencia para aplicar esta cláusula. Hay unos puntos claros que en todas las sentencias, que en algunas ya las recogeremos después y se las vamos a decir, o cualquiera que ustedes puedan estudiar, verán que tiene unos puntos que son siempre claves. Que por un lado estaríamos hablando de una alteración extraordinaria de las circunstancias, ojo, posteriores a la celebración del contrato. Nos sirve que esta circunstancia no haya sido, que hubiera estado ya anteriormente a la celebración del contrato, ¿no? Y además que presente carácter de cierta permanencia. También hay que evidenciar una desproporción entre las partes de los contratantes que, no siendo previsibles, esto es muy importante, dejen claro un desequilibrio de las partes, es decir, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para las partes. No tiene que existir una conducta dolosa, una acción dolosa de ninguna de las partes. No deben de perseguir un fallido, por ejemplo, para acudir a la cláusula rebus, ¿no? Y que además el contrato sea de tracto sucesivo, como nos estamos refiriendo en estos contratos de arrendamiento. Aunque quizá aquí el matiz que cabe apuntar y reseñar es que algunos juristas, por ejemplo, el profesor Javier Orduñas, magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil, sí que contempla la posibilidad de aplicarse incluso la cláusula rebus a contratos de tracto único o los preparativos de prestación diferida, como pudiera ser un contrato de arras, por ejemplo, en el contrato de compraventa. Él lo extiende más allá, pero en principio están pensados, o la jurisprudencia ha ido estimando la cláusula rebus en aquellos contratos que eran de tracto sucesivo y además cumplía todos estos requisitos que estoy refiriéndome en esta parte. También tiene que existir, que duda cabe, petición de la parte interesada.
Bien, la cláusula rebus, en definitiva, es a los contratos de arrendamientos afectados por el estado de alarma a consecuencia del COVID-19 y referido y complementario a lo que Adriana ha referido, que son esas ayudas que vienen a paliar los reales decretos, pues como medida complementaria a ello tendrían los afectados posibilidad de acogerse a la misma. Los supuestos del artículo 4, por ejemplo, del Real Decreto 11/2020 de usos de vivienda que ha referido Adriana, o del 15/2020 de uso diferente de vivienda, donde están referidos los grandes tenedores, los grandes arrendadores, pues aquí parece que no cabe, según la lectura que hagamos de estos decretos, otra opción que la de aceptar la moratoria por parte de los arrendadores. Y para el resto de arrendadores de viviendas y o locales no considerados de grandes tenedores, según el artículo 8 o el 2 de esos respectivos reales decretos, pues ahí el arrendador no estaría obligado a aceptar la propuesta de aplazamiento de la deuda, no sería vinculante, pudiendo rechazarse, incluso pudiendo emprender acción judicial para, en caso de que no se llegue a un acuerdo. Pues bien, la promulgación de estos reales decretos, como decimos, no excluyen la posibilidad de aplicación futura de los tribunales de otras medidas que fueran más gravosas o directamente que equilibren mejor el juego de las dos partes en conflicto de las que estén reseñadas en los reales decretos, por aplicación de la cláusula rebus. Es decir, los arrendatarios que soliciten la moratoria del pago de reducción o la reducción de la renta, por ejemplo, u otras posibles modificaciones del contrato de arrendamiento, cuando no sea de aplicación automática, piénsense en aquellos que no sean grandes tenedores, pues deberían reservarse o podrían reservarse expresamente la posibilidad de ejercitar esas acciones para una suspensión o reducción de la renta o incluso para exigir otra moratoria más allá de la que marquen los reales decretos, si no se alcanzara un acuerdo con la parte arrendadora. En tal caso, pues por supuesto serán los jueces quienes tengan la última palabra. Por tanto, si concluimos un poco las posibilidades que, llegados a este punto, ustedes se estarán preguntando, bien sean arrendadores o arrendatarios, bien defiendan los intereses de una parte u otra, qué, digamos, herramientas jurídicas pueden tener al alcance de su mano para asesorar o para representar los intereses de estos posibles clientes que nos consultan. Bueno, pues por un lado tenemos la figura jurídica de la fuerza mayor, que ahora me voy a referir. Es cierto que la situación sanitaria a consecuencia de esta pandemia, y como dijimos en la introducción, en relaciones, en el ámbito del marco de las relaciones contractuales, referido en concreto a estos contratos de arrendamientos, es cierto, y ya lo ha apuntado también Adriana, que en el espíritu de los reales decretos y en el propio preámbulo de los mismos ya dice que los arrendatarios están teniendo problemas para poder cumplir con su obligación del pago de la renta. Esto está claro. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de poder cumplir con esas estipulaciones fijadas en los contratos a causa del estado de alarma ya puede ser considerado causa de fuerza mayor. De hecho, en el artículo 1105 del Código Civil, además de la facultad del arrendatario de resolver el contrato de arrendamiento en caso de verse imposibilitado para efectuar el pago de la renta, siempre y cuando pueda acreditar, claro, tal imposibilidad. No valdría simplemente aducir a la crisis sanitaria o a la pandemia, habrá que estar al caso concreto, pues no sería o podría ser exonerado de la responsabilidad, ¿no?, por incumplimiento y podría no responder de esos daños y perjuicios causados. En principio, al no existir la responsabilidad, se entiende que el arrendador no podría instar la acción del desahucio y el arrendatario seguiría obligado, eso sí, a cumplir con la obligación cuando desapareciera la causa de fuerza mayor. En cualquier caso, podría tener una opción para la oposición a ese desahucio, aunque jurisprudencialmente también aquí hay dudas de si esa posible acción de oposición
cabe o no cabe en cuanto a la fuerza mayor, ¿no? O a la cláusula rebus, que luego me haré referencia a ello. Por tanto, el 1105 dice que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Es decir, el 1105 ya apunta a esta causa de fuerza mayor. Pero la cláusula rebus va más allá. No se trata tanto de un instrumento jurídico que permita eximir de responsabilidad a aquel que se haya visto perjudicado por una causa de fuerza mayor sobrevenida, sino que supone, como decíamos, complementariamente una alternativa para que ese contrato, precisamente el de arrendamiento en este caso, siga vivo. Es decir, que a consecuencia del estado de alarma pueda darse también una alteración extraordinaria y sobrevenida de esas circunstancias respecto al momento en que se formalizó los arrendamientos y se provocó una ruptura en el equilibrio económico del contrato, resultando la obligación de pago de la renta muy gravosa para el arrendatario. Dentro de las actividades esenciales decretadas, como si están no dentro de esas actividades ya sabemos que tienen que estar y han estado con el cierre y aún hoy están con el cierre echados en muchos casos, pues no han podido abrir sus negocios y por tanto no han tenido el ingreso de dinero suficiente para poder hacer frente a esa obligación de pago. En estos casos es cuando podemos aplicar la denominada cláusula rebus para flexibilizar las condiciones previamente pactadas, no significando la resolución contractual, como antes decíamos, sino que permitiría modificarse el contrato del arrendamiento al objeto de equilibrar estas prestaciones en situación excepcional, permitiendo, por ejemplo, suspender el contrato o realizar una rebaja de la renta mensual temporal, ¿no? Bien. La cláusula de flexibilización habrá que estar al caso concreto. Bien, no en todos los casos podría darse esta alteración suficientemente grave que permita su aplicación. Está claro que para ir concluyendo también diríamos que lo mejor siempre es el acuerdo amistoso. Primero, por economía procesal. Segundo, pues porque en el ánimo y espíritu de la cláusula rebus precisamente viene el juego de reequilibrios entre las dos partes que pudieran llegar a un acuerdo. Por tanto, existiendo esa imposibilidad sobrevenida, para que el arrendatario pueda cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato, básicamente el pago de las rentas, pues lo recomendable que será que le ponga en conocimiento del arrendador no solo los supuestos donde ahí ya venga regulado, donde ya Adriana nos ha hecho mención de los reales decretos, sino también en aquellos otros supuestos no contemplados porque las modificaciones, por ejemplo, automáticas no estén contempladas en el caso de que sean grandes tenedores o incluso aunque se haya comunicado la moratoria del pago dentro del plazo decretado, que terminaba, por cierto, el 23 de mayo de 2020, es decir, hace 2 días, y a día de hoy no tenemos otro decreto que venga a alargar este plazo, pues entendemos que también y aún así, por supuesto, se puede llegar a un acuerdo y se debería llegar a un acuerdo de reequilibrio. Y en el caso de que arrendatario y arrendador no logren alcanzar estos acuerdos amistosos para modificar las estipulaciones del contrato de arrendamiento, bien mientras dure la situación excepcional del estado de alarma o incluso con efectos diferidos hasta el tiempo en que se vaya normalizando la actividad económica y se vean entonces ya equilibradas ambas partes respecto a derechos y obligaciones del contrato, pues no habrá más remedio que valorar la posibilidad de accionar judicialmente. Bien, ¿qué dicen los tribunales? Bueno, pues como decíamos, la cláusula rebus, que supone la alteración al principio sagrado del pacta sunt servanda, bueno, podría habilitar, ¿no?, a que se modifiquen los términos del mismo. Como hemos dicho ya, se trata de una construcción doctrinal y jurisprudencial, no viene regulada. Por tanto, tenemos que acudir a la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, quien ha ido estableciendo los criterios por los cuales cabría aplicar esta regla. Y en una sentencia del Tribunal Supremo, que ustedes la tienen ahí referenciada, que es la 243/2012, vienen bastante bien definidos los caracteres de previsibilidad para poder ser aplicada. Tendríamos que tener una alteración de las circunstancias en el momento, entre el momento de la perfección del contrato y el de la consumación, que sería una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes,
que se hubiera producido por un riesgo imprevisible y subsidiariedad por no caber otro remedio. El requisito de la imprevisibilidad, que antes decíamos, es la clave de bóveda para determinar hasta dónde alcanza ese riesgo normal dentro de un contrato y, en consecuencia, determinar si procede o no la aplicación de esta cláusula rebus. También, como bien recientemente ha defendido la sentencia del Tribunal Supremo 5/2019 de 9 de enero. En cualquier caso, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se trataría de una circunstancia ajena a lo pactado, que no exista ninguna culpa del que se encuentre afectado por ella, que fuera inesperada y sobrevenida, que no pudiera haberse previsto y que tenga graves y relevantes efectos y que afectara finalmente a la posibilidad de cumplimiento de los contratos. Les hemos dejado unas fuentes recomendadas en cuanto a legislación y jurisprudencia. Bueno, en cuanto a legislación, ya hemos ido diciendo en el Tratado Fundacional de Funcionamiento de la Unión Europea, en ese artículo 352, ustedes pueden ver la cláusula de flexibilidad como una cláusula rebus. El Real Decreto del Código Civil, por el que queda regulado en el libro cuarto las obligaciones y contratos y dentro del título sexto, en concreto, el contrato de arrendamiento. La Ley Especial de Arrendamientos Urbanos 29/94, la de arrendamientos rústicos, que aquí no la hemos reflejado, pero que también pueden acudir a ella, y luego los reales decretos, tanto el que decretó el estado de alarma como el de las ayudas de uso de vivienda y de uso diferente a la vivienda, que se refirió Adriana a ello. Por último, les hemos querido hacer mención y hemos traído unas sentencias del Tribunal Supremo. Y con esto ya vamos a concluir y daríamos paso para las preguntas que quieran hacernos, pero que creemos que son de gran interés por cuánto reflejan la cláusula rebus desde el lado de estimarla como desde la posición contraria. En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo 243/2012, de 27 de abril, en este caso, se trataba de un contrato de arrendamiento por el cual el Corte Inglés demandó a otra empresa para resolver un contrato de arrendamiento de un local de negocio, bueno, pues que estaba firmado hace muchos años, en 1977 en concreto, ¿no? Entre la demandada, ¿de acuerdo?, entre esa mercantil Fapemar y Galerías Preciados, en la que se subrogó el propio Corte Inglés. Bueno, pues el Alto Tribunal estimó el recurso de casación formalizado por la demandada, Fapemar, y confirmó la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia, desestimando la demanda del Corte Inglés. La Sala reiteró como doctrina jurisprudencial que la posibilidad de revisión de un contrato con aplicación del principio general de la cláusula llamada rebus sic stantibus exigía los requisitos de alteración de circunstancias entre el momento de perfección del contrato y el de su consumación, la desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes, lo que ha de haberse producido por un riesgo imprevisible y subsidiariedad por no caber otro remedio. Cuestiones, decía la Sala, que no se apreciaron en dicho caso. Y proseguía en sus fundamentos jurídicos diciendo que esta Sala entiende que el transcurso del tiempo en contratos de prolongada duración, como lo son los de arrendamiento, y la transformación económica de un país producida por dicho devenir, no podía servir de fundamento para el cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para llegar a la existencia de ese desequilibrio desproporcionado entre las prestaciones fundado en circunstancias imprevisibles, puesto que las circunstancias referidas no pueden tener tal calificación, decía los magistrados. En efecto, el contrato suscrito por los litigantes, en previsión ya desde su inicio de la gran duración del arrendamiento, contenía cláusulas de actualización de renta y el objetivo de evitar desequilibrios, con el objetivo de evitar esos desequilibrios desproporcionados derivados de una duración tan larga de los contratos, la Ley de Arrendamientos Urbanos integra normas de actualización de renta, como indicaba la demandada en ese recurso. Por tanto, aquí la cláusula rebus no fue tenida en cuenta, no fue estimada. Sin embargo, en otra sentencia que hemos traído aquí, que es la sentencia del Tribunal Supremo 333/2014, aquí sí el tribunal entendió que se trataba de una excesiva onerosidad que desprendía claramente del ejercicio 2008-2009. Aquí estamos hablando del contexto de la
pasada crisis financiera a causa de, bueno, empezó en Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers y aquí llegó en 2008 hasta el 2013. Bueno, pues en el periodo en el que se estaba estudiando este caso, 2008-2009, se veía que el balance negativo y la caída de facturación de la empresa en cuestión comprometía la viabilidad y el resto de áreas de explotación de la empresa en caso de cumplimiento íntegro del contrato según lo pactado. Y decía la sentencia que el grave trastorno o mutación de las circunstancias que genera la crisis económica, que generó entonces esa crisis económica, debía armonizarse y actualizarse con la figura de atención a los llamados principios Unidetroit y los principios europeos de contratación. Por ello, en base a lo anterior, todo parece indicar, decía la sentencia, que debe abandonarse la antigua fundamentación según las reglas de equidad y justicia en pro de una progresiva objetivización de su fundamento técnico de aplicación. En su fundamento jurídico, segundo 4, decía, sin romper con la regla preferente de la lealtad a la palabra dada, el pacta sunt servanda, ni abandonando los principios de conmutatividad del comercio jurídico y la buena fe contractual. En definitiva, decía que si bien las partes no podían pretender dar menos de aquello que el sentido de la probidad, de la honestidad exigía, no menos cierto es que cuando sin culpa de las partes y por una causa sobre se hubieran cambiado profundamente, las pretensiones de las partes pueden ser objeto de modificación o revisión de acuerdo al cambio operado. Aquí fue ponente el profesor Duña y sentenció en esa línea jurisprudencial. Y por último les hemos traído la sentencia del Tribunal Supremo 5/2019, en la cual los demandantes pretendían la declaración de nulidad radical y consiguiente ineficiencia sobrevenida de unos contratos que realizaron de compra-venta, en este caso no era de arrendamiento, de unos bonos emitidos por una entidad bancaria, en este caso se denominaban BBVA Delta 1. Bueno, pues el Tribunal Supremo aquí casaba la sentencia y entendía que no cabía aplicar la doctrina de la cláusula rebus ni la doctrina de la imposibilidad sobrevenida de la prestación y decía que no podía aplicarse esta regla rebus cuando la incertidumbre constituyera la determinante de la base determinante de la regulación contractual. Es decir, la regla rebus, decían los magistrados, no puede operar en contratos cuyo ámbito de aplicación propio está constituido por supuestos en los que no resulta del contrato la asignación del riesgo a una de las partes. Es decir, la imprevisibilidad del cambio de circunstancias, si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo para una de las partes que acontezca o debieron asumirlo porque en virtud de las circunstancias o de la naturaleza propia del contrato tal riesgo era razonablemente previsible, pues no es de aplicación, no es posible aplicación la alteración sobrevenida que por definición implica la no asunción del riesgo. Por tanto, esta sentencia no dio cabida a la cláusula rebus. Pues hasta aquí nuestra intervención. Espero que haya sido de interés para todos. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos con algunas preguntas de las que nos han formulado, ¿vale? Muy bien. La primera pregunta es de Noemí Menéndez. Dice que tenía un lanzamiento fechado para el 15 de marzo, días antes que comenzó el estado de alarma, y que cuál sería entonces la situación de su cliente en ese punto. Es decir, ¿qué resolución tendría para él? Vale, o sea, si está pendiente de un lanzamiento que ya está señalado, lo que puede hacer es solicitar acogerse a esta suspensión de lanzamiento según estipula el Real Decreto. Tendrá que solicitarlo al letrado de la Administración de Justicia y tendrá que acreditar documentalmente que su cliente, porque es un abogado, ¿no? Me parece que me has dicho que pregunta, se encuentra en esa situación de especial vulnerabilidad que recoge el artículo 5 del Real Decreto y según la documentación del artículo 6 del Real Decreto. Si no dispone de toda la documentación, podrá aportar una declaración responsable y aportar la documentación que le requerida en el plazo de un mes desde que finalice el estado de alarma. Una vez que haga esto, el letrado de la Administración de Justicia decidirá si concurre esta situación de vulnerabilidad de su cliente según el artículo 5 y dará parte a los servicios sociales. Entonces, los servicios sociales emitirán
informe con las medidas que considere adecuadas y en este caso, y bueno, pues con las medidas que se estipulen, pues se ponderará qué plazo de suspensión es ese que procede. Y donde no está muy claro es si podrá extenderse o no esa suspensión hasta el 2 de octubre, como si ocurriría una vez que se da traslado de la demanda y hay que contestar la demanda y se produce la suspensión o antes de la celebración de la vista, o no computa el hecho de que se pueda extender dicha suspensión hasta el día 2 de octubre. Porque lo que recoge el precepto es que puede extenderse por un periodo de 6 meses, pero en cualquier caso se acordará la suspensión que proceda con el informe de los servicios sociales. Ahora bien, el arrendador, si incurre en una situación de vulnerabilidad, también podrá ponerlo en conocimiento del letrado de la Administración de Justicia y el letrado de la Administración de Justicia tendrá que ponderar con ambos escritos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. La siguiente es de Astrid del Castillo. Dice, para la resolución de un contrato de arrendamiento de local, ¿en estos casos se tendría que tener en cuenta el preaviso pactado en el mismo? En principio, se debería tener en cuenta, hay una cuestión, y agradezco esta pregunta que nos traslada esta compañera, porque hay una cuestión importante que yo creo que no sé si hemos mencionado, pero lo traigo ahora. Lo más importante de toda la disputa, vamos a decir así, en cuanto a, bueno, pues ese juego de desequilibrios en los que pueda quedar ahora ambas partes, es las estipulaciones contractuales. Podríamos tener dos decretos como 22, como infinitos decretos que nos vinieran ahora a, bueno, pues sí, a jugar un poco a reequilibrar, ¿no? O a ayudar a las partes a salir de esta situación. Podríamos incluso pactar a posteriori lo que por adenda queramos meter. Podremos ir incluso a juicio con la cláusula rebus para solicitar que si no se ha llegado a un acuerdo se aplique ese juego de equilibrios, como ya hemos apuntado. Pero fundamentalmente tenemos que estar al espíritu de lo pactado en los contratos. Por tanto, si en el contrato venía un plazo preclusivo o un plazo para determinar el objeto del mismo, en principio hay que estar a ello. Obviamente, todo luego puede ser interpretable en el sentido de, bueno, pese a haber firmado esta cláusula de finalización del contrato, por esta causa sobrevenida, si vemos que alguna de las partes le pudiera dejar en un juego muy desequilibrado del mismo, podría haber también un pacto de equilibrio y si no lo hay, pues acudir al juzgado. Se me ocurre en este caso un caso, valga la redundancia, que nos llegó hace poco al despacho, que se trataba, bueno, pues de unos arrendatarios de local de negocio que tenían, bueno, en ese caso una actividad que no era esencial, se dedicaban a una actividad turística además, bueno, pues estaban cerrados, pero habían acometido en ese local una obra muy importante, pues para condicionarlo, porque era también como un tabla flamenco, algo de esto. Bien, claro, aquí quería rescindirse, porque además tenía plazo y finalización de ese contrato, por eso lo he traído ahora a colación de esta pregunta. Y bueno, pues se puede entender que aunque tenga un plazo cierto por las partes fijado, lógicamente si va a dejar en una situación de desequilibrio por la cual el arrendatario en este caso de causa sobrevenida por el COVID-19 y por el estado de alarma haya dejado de ingresar bastante dinero y no haya podido amortizar en ese caso, que era el que aquí nos traía, parte de esa obra que acometió en el local, pues se entiende que puede haber un juego de equilibrios que en ese caso pasaría por un resarcimiento en base económico de la obra ejecutada, ¿no?, en su día.
Perfecto. Paso con la pregunta de Jesús Gaspar. La resumo un poco, que es bastante amplia. Básicamente habla de, bueno, pues de un contrato de arrendamiento que está firmado en 2017, que el vencimiento era el 1 de junio de 2020 y que antes del 1 de mayo de 2020, mediante una llamada telefónica, el arrendador pues comunica al arrendatario que no se va a renovar y no lo hace por ningún otro medio. Pregunta si se entenderá como comunicación válida o que se entiende que no la ha habido por ninguna de las partes y se renovaría automáticamente por un año más, y si le afecta en algo este supuesto a la actual crisis sanitaria. ¿Te estás refiriendo a un contrato de arrendamiento de vivienda o de local de negocio? No lo indica, no lo especifica. Bueno, vale, bueno, pues es que una de las medidas a las que he hecho mención precisamente es la posibilidad de acogerse a una prórroga extraordinaria de 6 meses en el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda que estén regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94. Entonces, si fuera el caso, es una de las medidas que están recogidas. El arrendatario debe de solicitárselo al arrendador, acogerse a esta prórroga extraordinaria 6 meses en caso de que venza desde la entrada en vigor del Real Decreto que regula las medidas para los arrendamientos de vivienda hasta 2 meses desde que finaliza el estado de alarma, o bueno, pues la posibilidad de acogerse a este periodo de prórroga extraordinaria de 6 meses si es que ha vencido el contrato de arrendamiento o se ha terminado el periodo de prórroga obligatoria. Entonces, es una de las medidas que efectivamente se recoge de forma concreta y, en cualquier caso, una comunicación válida es mediante burofax, no únicamente una llamada telefónica. Pregunta Alba García Santos. Dice, en los arrendamientos para uso de vivienda, cuando el inquilino esté en situación de especial vulnerabilidad, ¿podría pedir la suspensión del procedimiento si la falta de pago no ha sido consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, sino que previamente, meses antes, ya no pagaba? Pues lo explicaba, ¿no? Y además es que lo recoge concretamente Real Decreto 11/2020, que se refiere a las medidas para los arrendamientos de vivienda, y el Real Decreto 15/2020 respecto a los arrendamientos de uso distinto de vivienda. En ambos Reales Decretos se regula específicamente que en caso de que se acceda a estas ayudas de forma fraudulenta, el arrendatario tendrá que responder de los daños y perjuicios que haya ocasionado e incluso podrá concurrir en otras responsabilidades, y si ha tenido acceso a alguna ayuda económica, pues tendrá que devolverla. Por tanto, ¿qué se concluye? Pues que esa situación de especial vulnerabilidad, además que también a su vez está recogido específicamente, se tiene que deber a la expansión del COVID-19. Por eso, cuando yo explicaba el artículo 5 del Real Decreto, me refería a que la reducción de los ingresos de la unidad familiar del arrendatario se tiene que producir en el mes anterior a que se solicite esa moratoria, ¿no? Esa ayuda económica. Es decir, que debe ser por circunstancias sobrevenidas que se hayan originado en la expansión del COVID-19, no por otros motivos. Y aquí a lo mejor lo que entra en juego de nuevo es la cláusula rebus. Claro, pero aquí me voy a hacer referencia, efectivamente, Adriana lo ha explicado muy bien en la parte, digamos, de lo que viene decretado, y en la propia cláusula que hemos hecho ya mención, incluso con referencias jurisprudenciales. La cláusula rebus no está prevista precisamente cuando la falta de imprevisibilidad sea lo que alegue alguna de las partes. Por lo que nos has trasladado de la pregunta que nos hace este compañero, resulta que esto venía de una dificultad anterior a la causa de la crisis sanitaria. Por tanto, difícilmente pudieran acogerse a bueno, pues su pretensión de poder entrar para una posible modificación de este supuesto. De hecho, puesto que sí era previsible
porque ya venía teniendo una dificultad económica anteriormente a la crisis sanitaria. Ahí tendría que optar por otro tipo de, bueno, pues acuerdos o medidas o, bueno, en este caso pacto con el arrendador, pero desde luego no vemos posible que en este caso entre por justificar mediante el decreto o la cláusula rebus. Una pregunta de Alba dice, Perdón, no, es que esta era la anterior, disculpa. Miriam del Peso dice, en caso de existir varios cotitulares en el contrato de arrendamiento, si uno de ellos cumple y el resto no, ¿se aplicaría de forma proporcional las medidas mencionadas? Bueno, tuvimos un caso recientemente también, te acordarás, Adriana, en el despacho, que, bueno, pues en este caso era de si no me equivoco, era arrendamiento de uso de vivienda, de una arrendadora que tenía diferentes pisos o habitaciones, en este caso, alquiladas a diferentes estudiantes, eran estudiantes, y el contrato estaba hecho para todos ellos, pero cierto es que eran todos solidarios, es decir, se nos daba el caso de que uno de ellos, pues, bueno, sí que asumía su parte de pago, pero el resto de ellos no quería o no podía hacer frente al pago y, por tanto, al ser solidarios decaía o podía resolver, en este caso, la arrendadora, el contrato de alquiler. De todas formas, por lo que estoy, o sea, la situación de vulnerabilidad, ¿no?, en la que tanto incide el Real Decreto 11 de 2020 respecto a los arrendamientos de vivienda, se refiere a la unidad familiar. O sea, para adquirir esa condición de hogar especialmente vulnerable, no solamente se tiene en cuenta la situación del arrendatario, sino del resto de la familia, ¿no? Entonces, hemos dicho que, por ejemplo, se tiene que producir una reducción sustancial de los ingresos en el mes anterior, ¿no?, al que se solicite esa moratoria o esa ayuda o esa medida que prevé el Real Decreto, pero una reducción sustancial de los ingresos de la unidad familiar, ¿no?, que no supere, por tanto, 3 veces el IPREM, pero como se tiene en cuenta toda la unidad, pues dependiendo de los hijos que se tengan a cargo, pues se podrán aplicar unos factores de corrupción, si forman parte... de corrección. Si forman parte de esa unidad familiar personas mayores de 65 años, pues también, en el caso de que el arrendatario pues tenga alguna discapacidad o dependencia que no le permita ejercer actividad laboral, pues también varía ese límite de 3 veces el IPREM. Si son miembros de la unidad familiar, los que tengan esa dependencia o incapacidad reconocida para ejercer una actividad laboral, pues también se aplican otros límites respecto al IPREM, es decir, que no se computa únicamente la situación del arrendatario, sino que se tiene en cuenta que sea un hogar que se encuentre en esa situación de especial vulnerabilidad según el artículo 5 del Real Decreto, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, entre la documental que luego se requiere, conforme al artículo 6 del Real Decreto, pues esté libre familia, empadronamiento, etcétera. Pregunta Carla Urucci Contreras, dice, ¿la cláusula rebus sic stantibus se puede aplicar en contratos de corta duración? Bueno, pues es buena pregunta. En principio está pensado y la jurisprudencia lo ha ido desarrollando pensando en contratos de larga duración o con carácter permanente o de cierta permanencia. Los contratos de corta duración, en principio, la jurisprudencia lo que entiende es que viene ya implícito un riesgo en sí mismo. Cuando yo contrato, imaginemos, por 3 meses cualquier pacto o cualquier contrato, bien sea de arrendamiento o de cualquier otro tipo, estoy asumiendo en sí mismo un riesgo porque puede devenir en tan corto tiempo circunstancias también, ¿no? Entonces, en principio, todo cabe porque todo, si hay los requisitos que hemos ido indicando y que la jurisprudencia ha recogido, no sería descartable, como el profesor Orduña dice,
que podría ser perfectamente aplicable y extendido a cualquier tipo de contrato, tanto de trato sucesivo incluso como de trato único, como dice el profesor Orduña, pero en principio la jurisprudencia se ha inclinado, que además es muy restrictiva o históricamente lo ha sido con la cláusula rebus, aún más con los que tienen corta duración. Refundo algunas preguntas al respecto, porque hay varias en este sentido. Preguntan sobre si también de todas las cláusulas, así como también lo regulado por el Código Civil, también se aplica el alquiler de una habitación. Es decir, si por ejemplo el que alquila una habitación también se puede acoger a la moratoria para no irse de la habitación. Yo entiendo que sí, Adriana, no sé en cuanto a lo que es los decretos si hay alguna particularidad, pero desde luego en cuanto al contrato que se puede hacer de una habitación, al final es un contrato también de arrendamiento, y para lo que nos venimos refiriendo de esas cláusulas de flexibilización, si le ha afectado todos los requisitos, insistimos, de imprevisibilidad, de carácter oneroso, de la onerosidad, ¿no? que le haya implicado a una de las partes, de la gravosidad, etcétera, pues no veo ningún problema para que se pueda aplicar. Si nos referimos a, entiendo que es arrendamiento de vivienda, lógicamente, ¿no? Y aunque el Real Decreto 11 de 2020 no lo prevé expresamente, aquí entraría en juego precisamente la cláusula rebus. Es decir, es negociable. Es negociable solicitar esa moratoria al arrendador, pero lógicamente el arrendador no estaría obligado. Sin embargo, luego pues se pueden emprender acciones judiciales, por ejemplo, ¿no? Si no está concretamente estipulado en este Real Decreto, pues para que varíen, por ejemplo, las condiciones que se pactan en el contrato de arrendamiento, con un procedimiento declarativo, en fin, hay otras opciones al respecto. Pregunta Carolina López de Pablo si se puede aplicar la cláusula rebus para rescindir un contrato de arras penitenciales. Sí, me he hecho referencia en el momento en el que decíamos de los contratos de trato único, pero de prestación diferida en el tiempo. Estaba pensando seguramente en esta figura jurídica o en este contrato de arras, que efectivamente son contratos preparatorios y que el profesor Orduña, una vez más le cito, sí que entiende que cabrían dentro de la posible consideración por aplicación de la cláusula de flexibilización de rebus sic stantibus. Hay que entender en este contexto que hay, incluso hemos tenido también nosotros alguna consulta al respecto de algún futuro propietario, comprador, que en un contrato de compra-venta señalizó mediante la correspondiente señal de arras, formalizó esa posible compraventa del bien y después se ha visto imbuido en un despido o bien en un ERTE y ha visto que todas las perspectivas futuras que él tenía dentro de una cosa que no se podía prever, de una imprevisibilidad tan cierta como era esta crisis sanitaria, pues ha truncado desde luego las expectativas que tenía en el momento de formalizar ese contrato de arras. Por tanto, aunque la jurisprudencia seguimos subrayando, es restrictiva a la hora de aplicar sobre todo a contratos preparatorios como puede ser el contrato de arras, yo no lo excluiría y hay parte de la jurisprudencia y algún jurista y de parte de la doctrina que también lo contempla esta posibilidad. Vamos ya con la última pregunta. Refundo de nuevo varias que ha habido por parte de distintos asistentes, en este caso sobre la de Gonzalo del Castillo. Dice si hacéis alguna recomendación especial para incluir alguna cláusula específica en contratos firmados durante la vigencia del estado de alarma. Bueno, ahora mismo la verdad es que ojalá se hicieran muchos contratos, ¿no? Las relaciones contractuales, desgraciadamente, en este estado de alarma, pues se están viendo minoradas cuando no prácticamente no existen. Pero desde luego, si se hacen algún contrato en estos tiempos y posteriormente a esto que ojalá pase muy pronto y que aprovechamos, por cierto, en este bloque final para dar el pésame a todas las familias que hayan fallecido por la crisis sanitaria. Pues cuando esta crisis sanitaria, Dios quiera que pronto pase y venzamos, está claro que las relaciones contractuales también van a cambiar y se han visto afectadas de modo tal que en lo
previsible, lo futuro, va a ser que todo el mundo se quiera ahora blindar, por así decir, mediante cláusulas de cierre ante posibilidades imprevistas. Pero también cuidado, y aquí decimos, me decía, ¿no?, el otro día un buen amigo, abogado, dice, bueno, es que ahora nos van a llegar y nos van a obligar a poner cláusulas del tipo de que si vienen los extraterrestres, pues que no tendrá lugar el acuerdo, ¿no? O sea, que se podrá modificar o que se podrá... A ver, no todo vale. Indudablemente, muchos pactos, muchos acuerdos ya vendrán con las cláusulas de exclusión por fuerza mayor, incluso se hará mención, claro que sí, a crisis sanitarias, porque esta nos va a quedar a todos, por desgracia, muy grabado, no solo en las relaciones contractuales, sino en las anímicas. Pero el ponerlo en una cláusula es recomendable, claro que sí, pero no toda cláusula que pongamos tampoco exigirá una posterior estimación de una exclusión de responsabilidad de un lado o de una resolución o de una modificación incluso de las estipulaciones. Habrá que estar nuevamente caso por caso. Pues muchísimas gracias por